Hola, ¿qué tal? Qué alegría encontrarnos en Su Médico en Casa para que hablemos de todos esos temas que nos interesan, de los temas de salud. Y el de hoy sí que es bien importante porque está presente diariamente en nuestras vidas. Vamos a hablar de la automedicación y les hago una pregunta. ¿Alguna vez, o más bien, quién no se ha automedicado en algún momento frente a un dolor de cabeza, por ejemplo, que un dolor en la espalda o en la rodilla o un dolor de estómago? Entonces llega la vecina o el vecino o mi hermana y me dice, ve, tomate este medicamento que a mí me sirvió, por ejemplo, para el dolor de cabeza, ¿cierto? Pero resulta que hay algunos medicamentos, o automedicarse más bien, constituye un riesgo para la salud. Les voy a poner un ejemplo. El acetaminofén aparentemente parecería inofensivo y no lo es tanto, puede tener algunas complicaciones. Más adelante les vamos a contar por qué. Otro tipo de medicamentos, bueno, también hablamos de productos naturales, por ejemplo, que los productos naturales, no, tranquilo, eso no le produce ningún efecto porque es medicina natural. Pues resulta que también puede tener algunos efectos contraproducentes o efectos nocivos para la salud. Ese es el tema de hoy, muy interesante. O, por ejemplo, las personas mayores de 65 años que muchas veces tienen que tomar más de 3 o 4 medicamentos al día. ¿Cómo se deben usar adecuadamente esos medicamentos? ¿Se deben tomar con agua o con algún otro tipo de líquido? Y frente a este tema, los invito a ver lo siguiente. Aunque es una práctica muy común, automedicarse puede traer graves consecuencias para la salud. El desconocimiento, las dificultades para el acceso a los servicios médicos y el autodiagnóstico son algunas de sus causas. Un dolor de cabeza, una inflamación de garganta o un dolor muscular son males habituales para quienes no van al médico, sino que prefieren acudir a algún medicamento que los alivie rápidamente. Sin embargo, la automedicación puede convertirse en un problema grave para la salud, porque no tiene en cuenta varios factores que intervienen en el consumo de medicinas, que deben ser acompañadas de una prescripción médica. Además, los medicamentos pueden actuar de forma diferente en unas y otras personas con más o menos sensibilidad o resistencia. Conozca los riesgos de automedicarse hoy en Su Médico en Casa. Son muchos los riesgos. Algunos de esos medicamentos pueden ocasionar, por ejemplo, alergias u otro tipo de complicaciones que pueden llevar a la muerte. Otro dato adicional muy importante, ¿sabían ustedes que si uno no hace un uso adecuado de los medicamentos puede poner en riesgo la salud? Les decía hace un minuto que puede llevar a la muerte. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, un 10% de los pacientes que internan en las clínicas y hospitales se debe a este tipo de eventos. La población definitivamente no sabe o no sabemos cómo debemos utilizar adecuadamente las medicinas y no conocemos además las interacciones entre medicamentos y alimentos, por ejemplo. Como ya sabemos el tema, pueden participar en nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en Su Médico en Casa. Nuestras líneas telefónicas para que participen ya están activas, pero también pueden interactuar con nosotros en redes sociales. En Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia y sus mensajes nos los pueden enviar a nuestro correo electrónico sumedicoencasa@teleantioquia.com.co. También estamos en nuestro canal de YouTube, nos buscan Canal Teleantioquia, programa Su Médico en Casa. Les hablaba ahora de algunos medicamentos particularmente como el acetaminofén o algunos productos naturales que a simple vista podríamos pensar que no tienen riesgos para la salud cuando nos automedicamos. Está con nosotros la doctora Isabel Eugenia Escobar Toledo. Ella es toxicóloga de San Vicente Fundación. Gracias por estar acá, doctora Isabel, Muchas bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. Yo quiero comenzar por ese tema que me dejó bastante preocupada porque lo estábamos conversando ahora antes del programa. Comencemos particularmente por el acetaminofén, que es como el producto o el medicamento más genérico que todos tomamos para un dolor de cabeza, por ejemplo, o cualquier tipo de dolor.
Bueno, yo voy a entrar un poquito en defensa del acetaminofén porque Sí. es un excelente analgésico. Por supuesto. Realmente tiene muy buenas propiedades terapéuticas. ¿Qué es lo que pasa? Que es un medicamento que requiere ser prescrito en las dosis adecuadas según la morbilidad o la patología que tenga el paciente. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene un consumo pesado de alcohol tiene mayor riesgo de hacer efectos tóxicos con el acetaminofén comparado con una persona que no consuma licor. Eso ya es una alerta de entrada. El paciente no se debería prescribir por sí mismo el acetaminofén. Claro. La dosis es mucho más baja comparada con el de una persona normal. Depende de la condición entonces de cada persona. Sí. Y sobre todo, por ejemplo, personas que tienen enfermedades del hígado o que tienen otros medicamentos que adicionalmente también tienen efectos tóxicos sobre el hígado, pudieran tener también mayor riesgo de toxicidad. Entonces, es un medicamento que en las dosis terapéuticas es excelente, pero que yo debo definir cuál es la dosis terapéutica para cada uno de los pacientes y no pasarme a la dosis tóxica. Y obviamente eso lo define el médico, porque es muy importante que cuando nos hacen la prescripción, a la hora de visitar al médico, nos digan este medicamento lo toma tantas veces al día y con determinado líquido, que la mayoría se toman con agua, doctora. Sí, la gran mayoría se pueden tomar con agua sin ningún problema. El mayor problema casi siempre es si antes o después de los alimentos, qué tan lejos. Por ejemplo, el sulfato ferroso para el manejo de las anemias Sí. se beneficia de tomar, por ejemplo, con jugo de naranja o tomar concomitantemente vitamina C para mejorar la absorción del hierro. Muy bien, ayuda a fortalecer entonces un Sí. poquito más El efecto terapéutico. el efecto del hierro, el efecto terapéutico. Está con nosotros Ana en el sector del estadio, aquí en Medellín. Bienvenida y la escuchamos, Ana. Buenas noches. Sí, señora. Muchas gracias. Le quiero preguntar a la doctora si los medicamentos se pueden tomar al mismo tiempo. Por decir algo, en ayunas levotiroxina y el omeprazol. Sí. O hay que esperar tiempo entre una y otra. Y lo mismo en drogas de la noche, la lovastatina y cualquier otra droga que yo tome. Entonces, si se pueden tomar las dos junticas o si hay que esperar lapso de tiempo. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias, Ana. Excelente pregunta, además, porque ahí tocamos un tema y es la interacción medicamentosa, doctora. Pues el ejemplo que ella pone es excelente Es perfecto. porque la levotiroxina es de los medicamentos más resabiados que existen. Es tal vez el único medicamento que no debe ir acompañado de absolutamente nadie, ni siquiera otro medicamento para la misma patología, no. Se debe tomar solito en ayunas con un poquito de agua. Y debe pasar como mínimo hora y media o 2 horas antes de tomar cualquier otro medicamento o cualquier alimento. Entonces, para mejorar la absorción debe ir solo para que Sí. funcione bien. El omeprazol también debe ser en ayunas o se puede tomar 2 horas después de los alimentos. Y en el caso de Podría la ser. lovastatina que ella mencionaba también, se recomienda que sea como en las horas de la noche antes de dormir. De hecho, debe ser antes de dormir. La Sí. indicación debe ser esa porque la síntesis del colesterol se da en las noches o cuando uno duerme, de hecho. Entonces, por ejemplo, las personas que trabajan de noche, que hacen turnos nocturnos, deberían tomarse el medicamento del colesterol antes de irse a dormir, en la mañana. Y es que Pero yo debe creo- ser en la noche, perdón, y no hay riesgo con otros alimentos o con otros medicamentos, no habría problema. Pero sí debe tomarse antes de dormir. Doctora Isabel, y es que yo creo que la mayoría o muchas personas por lo menos tenemos que tomar diferentes medicamentos al día, entonces ahí es donde está la pregunta, uno dice, bueno, ¿con qué me lo tomo? ¿Con agua o con un jugo natural, por ejemplo? ¿En qué momento? Si los puedo mezclar todos al mismo tiempo, es muy delicado, constituye un riesgo para la salud. Sí, de hecho, para las personas adultas que sufren de varias enfermedades, a veces es muy difícil para ellos entender en qué momento tomarse los medicamentos, si puedo o no combinarlos. Y casi que en ocasiones es necesario una consulta médica única y exclusivamente para organizarle y distribuirle los medicamentos al paciente. Y con esto garantizamos que va a entender cómo se los debe tomar, para qué se los está tomando, porque a veces los pacientes tienen una lista de 10 medicamentos Sí. y no saben qué es para qué. Entonces, a veces eso ayuda mucho a que el paciente sea adherente a su tratamiento cuando ya entiende para qué son, cómo se los debe tomar y a qué horas. Lo ideal es tener como ese tablerito ahí para establecer los horarios y el medicamento o la pasta que se podría tomar. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de la automedicación, que constituye un riesgo para la salud si no podemos o si no sabemos hacer un uso adecuado de los medicamentos. Otro punto muy importante, y yo creo que todos hemos caído en este error, decimos, es que es un producto natural que no me va a producir ningún efecto. ¿Verdad o mentira, doctora? Bueno, es un poco falso. A veces tenemos la concepción de que como es de origen natural,
no va a haber ningún problema, no va a pasar nada, pues si viene de la naturaleza tiene que ser seguro. Sí. El mejor ejemplo es cuando nosotros vemos una planta con unos frutos muy coloridos, pero son intactos. No los tocan ni siquiera los pájaros. Resulta que los pájaros son más inteligentes que nosotros. Los pájaros no tocan nada que pueda ser tóxico. Nosotros sí. Es verdad. Entonces, resulta que todo producto de origen natural puede tener sus consecuencias. Un ejemplo súper claro es el aloe vera o la penca sábila. El aloe vera, a pesar de que tiene unas propiedades supremamente buenas, en exceso puede producir daños del riñón. ¿Quién lo creyera? Exacto. Entonces, muchas personas, de hecho, en este momento hay productos comerciales que tienen aloe vera y que hay personas que se los toman todos los días, varias veces al día. Eso tiene sus riesgos y tiene sus implicaciones sobre la función renal. Y es que nuestra cultura definitivamente, doctora Isabel, es muy dada a automedicarse, o por lo menos si yo sé que a mí me sirvió un medicamento, le puede servir a otra persona y no debe ser así definitivamente. Está con nosotros Blanca en San Antonio, bienvenida. La escuchamos. Sí, buenas tardes. Qué gusto tenerla en su médico en casa. ¿Cuál es su pregunta? Sí, doctora, lo que pasa es que estoy pues como en la edad de las señoras adultas, pues como con la menopausia. Sí. Estoy tomando levotiroxina en la mañana, pero yo por ahí al cuarto de hora me tomo la de la presión. ¿La de la presión? Sí, que es el alodipino de 5 miligramos. Pero me mandó, un nutriólogo me mandó una pastilla de metformina en la noche y después de 20 días tomámela en 2 veces al día, pero yo no me atrevo como a tomar tanto medicamento. Ya. La doctora, ¿qué me aconseja? Muy buena pregunta, está clara la pregunta, doctora Sí. Isabel. Gracias por acompañarnos, Blanca, desde San Antonio. Sería como 2 aclaraciones. La primera es la levotiroxina debe ir solita y al menos dejar pasar siquiera, pues lo mínimo sería 1 hora, pero ese antihipertensivo que usted toma, de hecho se puede tomar 2 horas después, no tiene problemas con los alimentos, entonces podría tomárselo con el desayuno. En su caso específicamente fue evaluada por un especialista en la enfermedad que tiene, tanto la diabetes como el hipotiroidismo, y es muy importante que cumpla con la prescripción que se le hizo porque fue después de haber evaluado su caso específicamente. Entonces, no le dé miedo porque las dosis que él le mandó son terapéuticas y adicionalmente están buscando un efecto en su enfermedad. Ahora hay consultas, cuando una persona se automedica y produce unos efectos negativos en su organismo, es tan delicado como que puede llevar a la muerte. ¿En qué casos ocurre esto? De eso hablaremos después de la siguiente pausa, doctora. Muy breve, un minutico nomás en su médico en casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de automedicación, que definitivamente constituye un riesgo para nuestra salud. Volvemos. Regresamos a su médico en casa. Gracias por continuar con nosotros y el tema del día, automedicación, un riesgo para la salud. Estos datos son muy importantes para que tomen nota y los tengamos presentes. Interacción medicamentosa es la administración de 2 o más medicamentos o de un medicamento con un alimento o sustancia natural con propiedades particulares en su absorción, metabolismo o acción, lo que puede desencadenar en eventos adversos. Es importante conocer esas interacciones para mejorar el efecto farmacológico, prevenir fallas terapéuticas y minimizar la posibilidad de incidentes. Quienes son prescritos con antibióticos, la mayoría de veces los toman con el estómago lleno, pero la ampicilina, dicloxacilina, cefalexina, fosfomicina y acitromicina, monodosis de 2 gramos, deben ser tomadas 1 hora antes o 2 horas después de las comidas. Si se digieren en forma inadecuada, la infección no se controla y se puede producir una septicemia que pone en riesgo la vida. El 80% de los mayores de 65 años en el mundo consumen medicamentos a diario y de ellos, el 34% se toma más de 3 grupos farmacológicos. Ojo con esto. Los antibióticos del grupo de las quinolonas no se pueden consumir con bebidas negras como gaseosas, café o chocolate porque aceleran el ritmo cardíaco. En la prescripción de los médicos es obligación escribir si el medicamento se consume con agua, antes, después o con las comidas, que esa es la gran pregunta además. Doctora, ¿qué puede pasar frente a una automedicación? Porque es que no lo vemos como tan grave, decimos no, eso no pasa nada.
Uno de los riesgos más grandes son las alergias a medicamentos. Uno nunca sabe a qué tipo de sustancia uno puede hacer una alergia. Si puede ser a una crema, si puede ser a cualquier tipo de medicamento. Es uno de los principales riesgos cuando uno se expone, incluso por prescripción médica. Entonces, resulta que muchas personas en nuestra cultura tienen la idea de que no pasa nada y como no pude conseguir cita o lo que sea, me voy para la farmacia y allí me dan algún medicamento. Y con bastante frecuencia nos encontramos que en estos casos nos llegan al servicio de urgencias personas que han presentado reacciones graves que ponen en riesgo la vida. Hay unos tipos de reacciones alérgicas, no todas son igual de graves y por eso hay grados. Sí. Las más leves pueden ser simplemente un brote en la piel y que se quede ahí. Es lo menos grave. Es lo menos grave. Puede haber otros tipos de reacciones en las que además del brote en la piel hay inflamación del hígado, hay inflamación de los riñones y hay inflamación de algunas células dentro de la sangre. Y pasando a la más grave de todas, que es la que puede generar la muerte en minutos, es una inflamación de todas las mucosas de la vía respiratoria que pueden generar el colapso, o sea, la persona no puede respirar, y si no se le presta una atención inmediatamente aplicando unos medicamentos específicos y en algunos casos nos toca intubar los pacientes, pues puede fallecer en segundos o en minutos. O sea que no es tan fácil la cosa. No Hay que son tener inocuos. definitivamente mucho cuidado y ese es el mensaje que hoy queremos dar aquí en Su Médico en Casa acerca de la automedicación. Recibimos a Gloria, que nos acompaña en La Estrella. Bienvenida y la escuchamos brevemente. Buenas noches. Sí, señora. Vea, a mí hace poquito me hicieron un cateterismo, ¿cierto? Porque me dio un infarto. Entonces, claro, como no me estaba tomando la droga de la presión adecuadamente, Claro. ya sí me la tengo que tomar, Dígame si, por ejemplo, está bien que yo me tome el ácido acetílico Sí. y clopidogrel, son como dos parecidas, pero hay que tomármelas juntas. Yo a las 7 me tomo esas dos con el omeprazol porque es que yo tengo problemas de gastritis. Sí. Los médicos nunca me han dicho nada de esa gastritis, eso como que lo tengo que consultar aparte. ¿Será malo tomar todos los días ese omeprazol? Y a las 8 me tomo las 3 de la presión por la mañana y por la noche lo mismo. A las 8 las 3 de la presión y a las 10 me tomo 2 de atorvastatina. Muy bien, y si a Gloria. uno de pronto se le pasa un poquito la hora, ¿qué pasa ahí? Y muchas gracias. Gracias a usted, Gloria, por participar hoy en Su Médico en Casa. Doctora, ¿qué le podemos decir a ella? Bien, pues lo ideal, tomarse junto el ácido acetilsalicílico o la aspirineta, como la llaman a veces, con el clopidogrel no tendría ningún problema. Un poquito sí al tomarla al mismo tiempo con el omeprazol. Entonces a veces una sugerencia para facilitarle la vida a los pacientes es que esos dos medicamentos se los tome al mediodía y el omeprazol se lo tome en ayunas y que trate en lo posible de cumplir el esquema de los antihipertensivos mañana y noche, que transcurran más o menos unas 10 o 12 horas. Mensaje final, doctora, ya para despedirnos. Pues idealmente intente consultar a su médico para que pueda tener una evaluación adecuada, un diagnóstico pertinente y de ese modo poder hacer una prescripción que le lleve a la mejoría de los síntomas y no a una complicación que es absolutamente evitable y que puede poner en riesgo su vida. Por supuesto, gracias por acompañarnos, doctora Isabel, hoy en Su Médico en Casa. Ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.